Ahí vamos. Hemos decidido no someternos al Grammy este año. Oh my goodness. Hemos decidido no someternos al Grammy este año. Espero que la música pueda ser amada por su música misma en lugar de dividirse por región o idioma. Gracias a Army y a todos los que siempre han estado con nosotros. Toma, toma, toma. Hay que tener las bolas, ¿ok? Para hacer esto. Eso sí, están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Eso, BTS, eso. Demuestren quién manda, que los Grammys se vayan a la... Están jugando con fuego y creo que ellos están apostando por su Army, por su ejército. ¡En tu cara! Porque saben que tienen defensa. Pero loco, hay que tener muchas bolas y esto es muy importante porque esta frase, esperemos que la música pueda ser amada por su música misma en lugar de dividirse por región o idioma, es algo totalmente cierto y es algo que la industria está acabando cada día, acabándolo más. El arte y la música. Dividiéndolo sobre todo. Los Grammys son una gran mamada que ya no deben existir. Dividiéndolo sobre todo. ¿Por qué? Porque, a ver, si hablamos de que es un premio creado en América, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero a través de los años se han premiado artistas de todo el mundo. ¿Por qué poner una categoría que dice mucho de su interés y de usar mucho la influencia que han logrado los coreanos, en este caso también, por supuesto, BTS? Cómo los Grammys, pero lamentablemente ellos mandan, hay que tenerlos tranquilos. La verdad, sí, me parece, yo creo que más que división, me parece racismo y discriminación, como dice Lore en el chat. Y eso lo habíamos hablado a tal punto de que yo siempre decía, BTS no necesita un Grammy. El K-pop no necesita un Grammy. Realmente. Hablamos de BTS porque estamos hablando de que, pues, esto es pavimentar un camino. Esto sí es pavimentar un camino. Querían saber algo, Army. BTS acaba de pavimentar un camino. Ahora sí, pave the way. Forever and ever. El mejor grupo del mundo le dice no a la premiación más farsante de la historia de la música. ¿Por qué digo? Porque siempre ha sido una mentira. O sea, siempre ha sido algo muy manipulado y controlado por gente que ni siquiera le importa la música. Entonces, al hacer esto, y aparte viene de mi artista favorito de BTS, mi bias, que no sé por qué lo eligieron a él para colocar la historia, o vamos a revisar la historia de los demás, a ver si lo colocaron también. Porque puede ser que todos lo coloquen, no sé. Esto es un paso muy grande, loco, muy gigante. Muy importante que BTS tome el primer paso de hacerlo. Para hacer respetar la música. Justicia divina contra los Grammys. La música asiática más que todo. Porque BTS aquí está hablando por la música asiática. No solamente por Corea. Por el arte de muchas naciones. Y es una realidad. Yo creo que también es un llamado de atención a las empresas y a la industria coreana. El llamado es, tenemos que hacer nosotros nuestro propio Grammy. Tenemos que hacer nosotros nuestra premiación gigantesca y poder también premiar al mundo. Una premiación, un evento donde se pueda premiar la verdadera música y hacerlo sin división, sin racismo y sin nada de eso, loco. Eso también es un llamado de atención. Aquí dicen que todos ya publicaron lo mismo. Increíble, loco. La verdad, yo primera vez que veo... Sí, loco. Aquí, esta no se puede traducir, pero supongo que harem... me gustaría ver las palabras de harem, loco. ¿Dónde puedo traducirlo? Pero colocar un post así, hay que tener bolas. Dicen lo mismo. Ah, bueno, dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Qué locura, bro. Qué locura. A ver, al mismo tiempo digo, hay que tener mucho cuidado porque están jugando con fuego también. Se están haciendo respetar, pero al mismo tiempo se están metiendo contra el mismísimo demonio de la música, con el mismísimo demonio de la industria musical global, ¿ok? Para que tengan en cuenta que no solamente se trata de los Grammys, detrás de eso hay mucho, pero mucho
qué decir, qué hablar. Creo que esta revelación, porque más que todo es una revelación y es una protesta y una rebeldía. Esta rebeldía va a traer consecuencias y esperemos que puedan afrontarla, loco. Esperemos que puedan afrontarla de la mejor manera, porque habrá que ver también qué hay detrás de este mensaje. Si Beat Hit Music, por supuesto, habrá tomado la decisión de decirle Fue algo grande. de decirle a los compañeros, pues, está bien, estamos de acuerdo con ustedes. Yo creo que esto viene más de los artistas que de las empresas. Te aseguro que esto viene más de los artistas que de las empresas. Sí, la decisión no es de ellos, la decisión es de la empresa, eso es obvio. Pero la idea de defender lo propio es de ellos, loco. Es de ellos, porque si tú te pones a ver las entrevistas en el documental de Netflix de BTS, El Regreso, tú te pones a ver la postura de Bang PD, ¿no? De Hive. La postura de la directora ejecutiva de creativa de estudio, no sé qué. La postura de ellos siempre apuntando a BTS a las grandes industrias de la música a nivel global, ¿me entiendes? Claro, ellos lo disfrazan diciendo de que, bueno, BTS tiene un público muy grande, mundial, y tienen que pensar en ello, y por eso tienen que hacer más canciones en inglés, para tal, pero realmente lo están haciendo para meterse más rápido en las listas, para estar en eso de los Grammy, porque las empresas necesitan eso, necesitan que sus grupos estén ahí, loco, estén ahí. ¿Saben algo? Ustedes no saben, parece mentira, cómo le cambia la vida a un artista después de ganarse un Grammy. Te lo juro. Investiguen. ¿Cómo le cambia la vida de un artista o de un grupo después de ganarse un Grammy? Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. O sea, la cantidad de conexiones que generan a partir de eso. La cantidad de no sé qué pasa. Pareciera que ganaste un Grammy y ¡fum! Algo mágico pasa y loco, o sea, eres tú. BTS han tenido relevancia, sí, sin necesitar de este tipo de premiaciones que son gigantescas para el mundo de la música, ¿no? Por cierto, por supuesto. Y eso es parte de como que hacer crecer más lo propio y la industria tuya, ¿me entiendes? Aparte de que, bueno, sabemos que el K-pop ha sido un fenómeno por ellos mismos, por la forma en cómo trabajan, por la forma en cómo llevan años creando a los idols, con sus programaciones. Realmente han hecho algo totalmente especial y diferente a lo que en el occidente antes se había visto. Sí sabemos que los americanos, los ingleses, han creado esto antes, el pop, este tipo de patrones estéticos y cosas, pero la manera como la controla y la evolucionó el K-pop, la verdad ha sido una locura. Algo que vende demasiado. Entonces yo creo que por eso no han necesitado tanto del reconocimiento de las grandes empresas que manejan la música a nivel global. Las listas, las premiaciones como Grammy y esas cosas. Pero la verdad, esto que acaba de ocurrir, que lo estamos viviendo ahorita en vivo, me parece sumamente impresionante, loco. Me parece impresionante. Y sí, yo lo veo más como un legado. Este es el verdadero pay the way. ¿Me entiendes? Este es el verdadero pay the way porque comenzó una guerra, ¿me entiendes? Aquí comenzó una guerra. ¿Por qué? Porque el grupo más escuchado del mundo, no estoy hablando del artista, el grupo lo está diciendo, ¿me entiendes? Y lo está diciendo de una manera muy discreta, pero muy clara al mismo tiempo. Muy clara. Una guerra entre dos industrias gigantescas. Yo te voy a decir algo. El K-pop es un fenómeno global. Pero no es más grande que la industria que estamos hablando. No es más grande que los que manejan los Grammy. No es más grande. Una empresa de Corea no es más grande que Sony Music. Y por eso te digo, está difícil. O sea, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego porque te estás
A ver, y lo que va a ocasionar esto, y lo que va a ocasionar esto, porque a partir de ahora, un grupo coreano que acepte estar en las nominaciones de los Grammy, agárrense, porque va a estar contradiciendo la idea y en este caso la revelación de uno de los grupos más importantes, si no es el más importante de todos los tiempos, de Corea del Sur, ¿me entiendes? Entonces, esto ocasiona algo de que, bueno, los demás grupos, las demás empresas se van a ver así viendo las caras y van a decir, ¿y ahora? O sea, seguimos, vamos con esto, vamos con ello, ¿entiendes? Esto se viene, esto se viene. Entonces habría que ver. Pueden estar más no ir a los Grammys, las nominaciones las hacen los Grammys, claro, pero es prácticamente eso. Michael Jackson dijo, Shoko Mimotola es el diablo. De Sony Music. Entonces, yo creo que esto es un paso gigantesco a favor de la música. A favor de la música. Ahora no sé, yo sé que se van a cerrar puertas. Eso sí sé, es obvio, loco. O sea, aquí no está hablando alguien que tiene experiencia, sino que esto es algo que cualquier persona lo piensa y sabe. O sea, si sabe de lo que está hablando, en el sentido de que cómo se manejan las industrias, cómo se maneja la industria de la música y del entretenimiento, sabrás que esto es una piedra en el camino para los que manejan el mercado mundial de la música. ¿Entiendes? Y ya está. Entonces, muchas puertas se van a tener que cerrar sí o sí. ¿Ok? Ojalá esas puertas pues no las necesiten Bueno, dice que es feo. BTS Pero que ni bueno, nadie, el ¿no? hip-hop se puede salvar de los Grammys y de los ejecutivos amigos de Diddy Epstein. Por eso Bad Bunny se los pasa por donde no les da el sol y cantó en español en el Super Bowl. Bueno, pero está en el Super Bowl, ¿me entiendes? Está en el Super Bowl. Tú sabes que el Super Bowl también se presta para muchas cosas. Pero bueno, X, yo no voy a caer aquí en hablar de teorías ni nada de eso. Pero sí puedo decirte que Bad Bunny en sus últimas canciones ha entrado también en revelación. Pero por lo menos más hacia el ser nacionalista. Eso es lo importante, loco, porque tú puedes mantenerte en la industria con todos sus criterios y con todos al son de ellos, como dice Alwit. Bailar al son del mercado americano, puedes hacerlo, pero siempre y cuando no humillen a tu nación, no humillen a lo que tanto has construido. En este caso, BTS, Big Bang, los mejores grupos de la historia del K-pop han construido algo ellos solos, ¿me entiendes? Con las empresas, con todo. Entonces, eso no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, no puede venir una premiación a decirte, vamos a crear, porque nos da la gana hoy en el 2026, teniendo la industria, no sé, vamos a hablar de 30 años, 40 años, tendrá la industria del K-pop como tal, no sé. Y ahorita en el 2026 sí queremos que ustedes tengan un espacio aquí para que ustedes puedan ganarse su Grammy. Aparte no sabemos detrás de esto también, porque detrás de este mensaje de los chicos de BTS, no sabemos también el motivo real también, más allá de cómo llegaron a reaccionar de esta manera, ¿sí? Sí, y aparte para que no les quites los Grammy a los otros artistas americanos, no jodas, esa exactamente es la reacción con la que tengo. Entonces, pues fino. Aquí donde está, la gente va a decir, porque los que no apoyan a BTS van a decir, son unos resentidos, acuérdense de mí. Los que no apoyan a BTS van a decir, son unos resentidos porque nunca pudieron ganar un Grammy, es que dicen esto. Acuérdense, esas van a ser las palabras.
de los que no apoyan y del lado occidental que están enamorados de los Grammys y toda esta vuelta, van a decir eso. Porque esto es resentimiento, que no sé qué, la paja. Y no, señores, esto es hacerse respetar, tener dignidad. Y ojalá Big Hit Music, High Levels, GYP, YG, entre otros, se unan a esta causa porque es sentido de pertenencia, se llama esto. Sentido de pertenencia. Totalmente. Totalmente. Por cierto, ¿te enteraste que las 4 grandes empresas de K-pop hará su propio mega festival musical estilo Coachella? Es que eso tiene que venir. Tiene que venir todo eso. O sea, ellos saben, ellos tienen el primero, el poder, dinero, economía, influencia. Para hacerlo. Y saben cómo se maneja la industria, cómo se ha manejado la industria de la música para que todo funcione. Sabe que los festivales, sabe que esto y lo otro, sabe que aquello, acá, y listo. Yo, por supuesto, no hay que ser tan experimentado como para decir que los Grammys necesita de el fenómeno K-pop. ¿Me entiendes? Porque son unos interesados. Pero llegaron muy tarde. Para mí llegaron muy tarde. Entonces, bueno, seguiremos de cerca esta guerra porque acaba de empezar una guerra. Sí, te lo juro. Tú dirás, no, exagerado, no. Acaba de empezar una guerra entre industrias. Una guerra en la música. La primera guerra musical. No, mentira, ya han habido guerras, pero no sé. Sí se viene, sí se viene. Habría que estar activo. Excelente decisión de BTS, que se jodan los Grammys. Ya está. Me gustó, me encantó. Ya sabrás mañana el chisme por todas las redes. Lo sabremos. Lo sabremos. Pero bueno, seguimos nosotros. Increíble. A mí me gusta cuando la gente se revela, pero por el bien, ¿no? Por el bien de todo. Pero eso es lo que van a decir, ya tú vas a ver. Grupo Resentido. Va a aparecer. Ya tú vas a ver, mañana mismo. Mañana mismo. Aquí tenemos el de Jin también. Con las mismas palabras. El de Tae. Aquí está. Y puso el de LOL. Esto es puso un fondo del League of Legends. Parece, ¿no? Que viva Faker, dice. J-Hope, por supuesto. Todos locos. Y Big Hit Music, claro, no. Bueno, Big Hit no puso nada. Ahora, tú te imaginas, a ver, esto ya es riendo, ¿no? Riéndonos y ya hablando del tema un poquito más con humor. ¿Tú te imaginas que Big Hit no esté enterado de esto? O sea, o se haya enterado después de minutos y se van las caras y ¿qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y empezaron a llamar a los chicos. ¡Ey, qué pasó, brother! ¿Qué pasó, loco? Loco, me dieron demasiada risa, brother. Sería lo mejor. Sería lo mejor que fuese así, la verdad. Así como que, vergas, los locos se nos revelaron, no nos dieron nada. Nos metieron en esta guerra sin preguntarnos si teníamos armas ni nada. Sería épico. Sería épico. La neta es que sí lo creo capaz. Es que sería épico. Me lo imaginé, pero es que sería muy épico. De que BTS haya hecho esto sin preguntarle a nadie. Sería muy épico. Se cayeron las acciones de la empresa, dice. No, loco, demasiado. No, pero qué bueno, loco, qué bueno, qué bueno. De verdad, de las mejores cosas que ha pasado este 2026 respecto al entretenimiento. De las mejores cosas.